faltan 21 días para el referéndum, ¿no? No falta nada, estamos en la recta final y hacer esto, de juntarnos en el espacio público y también de, bueno, trabajar esto de las dudas con respecto a algunas temáticas es bien importante. Venimos recorriendo el país, la campaña viene a muy buen ritmo, sobre todo los que recorremos muchas localidades con diferentes características, los interiores, como les gusta decir a algunos compañeros del interior, porque el interior no es homogéneo y con la misma agenda en todos lados. También vemos que ahí hay muy buena receptividad, entonces la campaña también muchas veces nos deja muy contentos y contentas la receptividad que tiene la gente, porque hay algo que es un problema a 21 días de este referéndum, que es todavía hay gente que no sabe qué es lo que va a votar. Habemos muchos que estamos convencidos y convencidas, pero hay un montón de gente que cuando le tocamos la puerta y le preguntamos ¿usted escuchó hablar alguna vez de la ley de urgente consideración? Bueno, en este último tiempo te contestan bastante que sí. Pero cuando ya le preguntamos, ¿tiene idea de qué va a votar? Que el 27 el voto es obligatorio. Ahí ya paran la oreja, en primer lugar, porque el tema de la obligatoriedad en el voto no está claro para muchísima gente que está fuera de muchos de nuestros micromundos que son el Twitter, el Facebook, los WhatsApp, los grupos de WhatsApp del comité. Y en realidad tenemos que hacer este trabajo de, bueno, contarle a la gente que el 27 el voto es obligatorio, pero además cuáles son los contenidos de la ley de urgente consideración y por qué nosotros y nosotras salimos a juntar esas 800.000 firmas que hoy nos permiten estar de cara a este referéndum. Bueno, el tema de hoy, estamos en la previa del 8 de marzo, era, bueno, las mujeres votamos sí. Y a mí me parece importante mencionar que cuando nosotros empezamos a discutir hace un año y medio, casi 2 años en realidad, en el Parlamento la ley de urgente consideración, los primeros borradores, en Uruguay había un montón de urgencias, todas y todos lo sabemos, pero había una en particular muy importante, porque desde diciembre del año 2019 Uruguay había declarado la emergencia nacional en materia de violencia de género. Cuando aparecen los primeros borradores de la ley de urgente consideración, un poco planteando, bueno, cuáles son las urgencias de este gobierno para que este proyecto tenga este trámite tan rápido, lo que vimos es que en realidad hubo emergencias que quedaron afuera de ese proyecto. Seguimos discutiendo en el Parlamento y esas urgencias nunca ingresaron tampoco en las prioridades de este gobierno para discutirlas en la ley de urgente consideración. Así que en primer lugar lo que decimos es, se perdió un tiempo muy valioso para discutir problemas graves de nuestra sociedad. Sabemos que los problemas que tienen que ver con la violencia de género hacia las mujeres, pero también hacia niñas, niños y adolescentes, es un problemón en el Uruguay y lo que necesitábamos era, en definitiva, algunos dispositivos para poder abordar esta problemática. ¿Qué nos encontramos? Bueno, que no solo las urgencias de las mujeres en el Uruguay no estaban comprendidas en esa ley de urgente consideración, sino que por el contrario, en esta costumbre que tiene el gobierno de tirar eslóganes muy lindos, pero que después cuando uno los empieza a desmenuzar, como que no tienen mucho correlato con lo que está pasando en la realidad, se crea la Dirección Nacional de Políticas de Género en el Ministerio del Interior y advertimos desde los diferentes espacios que estábamos discutiendo la ley de urgente consideración que eso significaba un retroceso. ¿Por qué? Porque se desandaba un camino que tenía que ver con el rol que cumplía la unidad de violencia, la unidad de políticas de género, la división de políticas de género del Ministerio del Interior, que transversalizaba toda la estructura ministerial. Y acá me parece importante decir esto, en realidad los problemas que tienen que ver con las situaciones de violencia tienen que tener un enfoque multidimensional y mucho más integral. Y por eso nosotros decimos, bueno, no alcanza con que se focalice solo en los espacios de denuncia, sino que además lo que necesitamos es sensibilización en materia de derechos humanos y género, por ejemplo, para el personal del Ministerio del Interior, que es ese personal que recibe las denuncias. Bueno, nada de eso sucedió, sino muy por el contrario, lo que se hace es, se crea una dirección y por lo tanto lo que vemos es, hay muchos menos recursos para
recepción de las denuncias, pero además hay una retirada del territorio de las unidades específicas de atención a víctimas de violencia de género. La ley de urgente consideración hay que mirarla en el marco de un todo, es decir, como dice el oficialismo, la ley de urgente consideración es el corazón de un programa de gobierno. Y ese programa de gobierno después tuvo brazos ejecutores, por eso no podemos dejar de mirarla en el marco de un todo. Y después vino el presupuesto nacional y después vino la rendición de cuentas, y ahí lo que nos encontramos fue que algunas problemáticas que entendíamos que no se atendían ahí, se profundizaban en el marco de un recorte presupuestal, porque este gobierno lo que hizo fue operar el mismo ajuste fiscal que si no hubiera habido pandemia, ¿no? El plan que tenían de ahorrar lo llevaron a cabo a pesar de la pandemia, a pesar de la emergencia económica y a pesar de la situación en el mundo del trabajo. ¿Sobre quién recae más esta situación de vulneración de derechos permanentes que nosotros denunciamos en el marco de esta campaña para anular estos 135 artículos? Bueno, sobre la vida de las mujeres, desde diferentes aspectos. Ahora hablábamos de lo que tiene que ver con la atención específica de las denuncias, pero después podemos ver que quiénes fueron de los sectores más vulnerados históricamente y los últimos en ser formalizados en el marco de una discusión sobre qué pasaba con las mujeres y el trabajo. Bueno, aquellas trabajadoras, por ejemplo, domésticas, ¿no? Hoy tenemos que pensar que los artículos que tienen que ver con una flexibilización para los empleadores, que puede llegar a estimular a la informalidad, porque la ley de urgente consideración lo que genera es zonas grises, ¿no? Y en realidad las zonas grises no sirven cuando hay gente que está para hacer las cosas mal. Años demoramos en formalizar el trabajo de las mujeres rurales también, y de muchas que no tienen grandes sindicatos atrás, por ejemplo, ¿no? Hay que pensar en las mujeres del SUA, hay que pensar en aquellas que trabajan por la cuenta. Bueno, el artículo de opción a favor del trabajador, porque además tienen títulos maravillosos los artículos, que son, cuando uno empieza a leer el artículo después es nada que ver. Lo que hace es derogar la obligatoriedad del pago por método de inclusión financiera de los salarios. Y no sé si ustedes han escuchado, porque me gusta tratar de traer un poco qué es lo que dice el gobierno, que es el único que defiende la ley de urgente consideración, ¿no? Porque ahí, defendiendo la ley de urgente consideración, no hay academia, no hay sociedad civil organizada, no hay vecinos en los barrios organizados, está el gobierno, ¿no? Que es básicamente los únicos que defienden este proyecto. Lo que dicen es, bueno, lo que pasa es que ustedes este planteo lo hacen desde una cabeza muy metropolitana, muy montevideana, donde hay cajeros. Y nosotros lo que decimos es, bueno, a ver, la ley de inclusión financiera para, por ejemplo, las pequeñas localidades no obliga al pago por método de inclusión financiera, sino que lo que establecía era un cronograma de incorporación. Y en el caso de no tener cajeros disponibles cerca en la zona, también cae esa obligación. Entonces, acá lo que vemos es una tensión entre este discurso de la libertad y cuál es la contrapartida de esta libertad que plantea el gobierno para la población. Bueno, ¿para quién es la libertad? Y la libertad es para el que tiene más. La libertad es para el que se puede sentar efectivamente con su patrón a negociar cómo va a cobrar, si quiere cobrar a través de una tarjeta de inclusión financiera o si quiere cobrar en el sobre. Y esto en realidad no pone en cuestión nada más ni nada menos algo fundamental, que es que nosotros, los trabajadores y trabajadoras, tengamos asegurado, por ejemplo, nuestros aportes a la seguridad social. Yo tengo 34 años, como decían recién, yo empecé a militar en mi sindicato hace muchos años, cuando empecé a trabajar, y una de las cosas que nos encontrábamos era, no estoy hablando de un Uruguay, del Uruguay de los 90, porque yo era niña, estoy hablando de ya en administraciones frente amplistas. Lo que nos pasaba era que había compañeros que se iban a jubilar y se encontraban casi que en el momento de la jubilación con que no les habían aportado un montón de años, o que en el peor de los casos les habían aportado por mucho menos. La inclusión financiera vino a ser una forma de resolver
estos problemas como garantía para los trabajadores, ¿no? Porque aparte imagínense, trabajadora rural, ¿se acuerdan que hace un tiempo, un par de años, unos cuantos años ya, hubo una denuncia de trabajadoras rurales que denunciaban las condiciones de trabajo en las que estaban, ¿no? Decir, bueno, no tenían baño, entonces tenían que hacer sus necesidades en el propio campo donde estaban recogiendo la zafra, porque incluso el dueño de la estancia les decía que con eso se abonaba la tierra, tenían que pagar derecho de pernada, ¿no? O sea, estaban extorsionadas sexualmente para poder acceder a jornales de trabajo. ¿A quién se le puede ocurrir que esas trabajadoras se van a sentar de igual a igual con un patrón a decir, ah, no, mire, yo quiero cobrar por el Scotiabank? No cabe en la cabeza de nadie, pero en definitiva reafirma una idea que está matrizada en la ley de urgente consideración y que también es parte de una concepción de este gobierno de que parece que acá no importa las situaciones de vulnerabilidad, todos tenemos las mismas oportunidades y quienes no las usan son vagos, ¿no? Es decir, no las usan porque no quieren. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer en este tiempo? Salir a hablar de los ejemplos concretos de cómo lo que pasa ahí adentro del mármol, lo digo yo que trabajo ahí adentro de ese mármol que a veces parece impenetrable, afecta la vida cotidiana de las personas, de todos los días. ¿Cómo se afecta la vida de las mujeres con la ley de urgente consideración? Y bueno, cuestionando la obligatoriedad para la educación pública. ¿Cuál es la previsibilidad que tiene el gobierno cuando no va a controlar, por ejemplo, la asistencia? Cuando vemos que hay todavía maestros sin grupo, que hay CAIF que no tienen nada adentro porque fueron obras que se fueron inaugurando pero que necesitan dotación presupuestal para funcionar. Bueno, eso afecta a la vida de las mujeres y afecta a la autonomía de las mujeres y eso nos genera otros problemas como sociedad. Y también hay que hablar de lo que afecta la ley de urgente consideración en términos generales a la población, pero que recae sobre las mujeres y sobre todo sobre las mujeres solas, ¿no? Ustedes habrán visto el debate Manini-Andrade y estaba esto de la mujer embarazada con 5 hijos que por un lado era inquilina y por el otro lado era rentista, ¿no? Y acá lo que en definitiva queda cuestionado es las formas de desalojo. Y esto hay que decírselo muy claramente a la gente. El Frente Amplio, el PIT-CNT, la FUCBAN, todas las organizaciones nucleadas en la comisión pro referéndum no están cuestionando que el gobierno, si quiere generar una medida para mejorar el acceso al alquiler, la tome. Lo que nosotros estamos cuestionando es que la contrapartida de esa medida no puede ser que te echen a la calle como un perro porque no pagaste un mes en un momento donde se complicó el empleo, donde mucha gente fue al seguro y donde acá hay un error de enfoque, porque el gobierno dice, bueno, esto está pensado para los más vulnerables, para los que no acceden a una garantía. Bien, lo primero que hizo fue debilitar el sistema de garantías públicas, ¿no? Recortando en vivienda, porque le dicen a la gente que vote por vivienda, y lo que hace el gobierno es lavarse las manos y darle la responsabilidad a los privados de resolver un problema que tendría que resolver el Estado. Pero además, aquellos y aquellas justamente que no acceden a una garantía, muchas veces son los que la tienen más complicada para ajustar el peso por peso para llegar antes del día a pagar el alquiler. ¿Por qué? Porque tienen un problema con sus ingresos, ¿no? Entonces hay un error de enfoque donde el gobierno le dice, bueno, yo te tiré esta solución y vos arreglate, lo va a resolver el mercado, como un montón de otros problemas que se plantean en la ley de urgente consideración y después, como decía, en los brazos ejecutores que ha tenido esta ley, que son el presupuesto y la rendición. Bueno, prioridad con respecto a este discurso que tiene una parte de la coalición sobre el derecho de las mujeres a una vida mejor y libre de violencia de género, no existe en esta ley de urgente consideración. Por el contrario, medidas que uno puede pensar que tendrá que ver esto con género, con la vida de las mujeres, por ejemplo, lo que está pasando con lo cara que está la vida y lo que ha influido el aumento del precio del combustible en los
de lo que consumimos. Porque en realidad lo que vemos todo el tiempo y lo que podemos hablar sensatamente con aquellos que tienen el voto en duda es que la vida está más cara para aquel que votó este gobierno y tiene ganas de defenderlo porque es parte de su base social, como para aquel que no. Porque a nadie le preguntan con el pico del surtidor en la mano a quién votó.